¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con el dióxido de carbono que está en el aire? O cómo esas plantas lo usan para vivir y cómo ese carbono llega a nosotros. Todo forma parte de un proceso increíble que mantiene la vida en la Tierra. Hoy te vamos a contar cómo el carbono entra a las plantas, cómo se transfiere entre los seres vivos y cómo finalmente regresa al aire. Bienvenidos al viaje del carbono. Usando la energía del sol y el agua del suelo, las plantas realizan la fotosíntesis, un proceso que convierte el dióxido de carbono en agua y glucosa a oxígeno. Así el carbono del aire se convierte en estructura y alimento para las plantas. En pocas palabras, el aire se vuelve vida. Pero el carbono no se queda en las plantas. Cuando un herbívoro come las plantas o su fruto, el carbono pasa a su cuerpo. Después que un carnívoro se come un herbívoro, el carbono sigue viajando. Esto se va transfiriendo entre productores, plantas y consumidores, que somos nosotros y los animales. Cuando los seres vivos mueren, aparecen los descomponedores. Ellos descomponen los restos y los devuelven al suelo y al aire. Gracias a ellos, el ciclo no se detiene. El carbono regresa al aire después que respiramos. Nuestras células usan glucosa que obtenemos a través de los alimentos para así producir energía. Eso también provoca que nosotros liberemos dióxido de carbono. Lo mismo pasa con los animales y hasta con las plantas por la noche. Cada respiración, una parte del carbono vuelve a la atmósfera. Y cuando los seres vivos mueren, los descomponedores terminan de liberar el dióxido de carbono en nuestros cuerpos durante la descomposición. Así el CO2 regresa al aire y podrá ser usado por una nueva planta. Cada respiración, cada hoja, cada ser forma parte de este ciclo. Gracias a él, la vida en la Tierra se mantiene en equilibrio. Cuidar el ambiente, plantas y bosques es proteger el ciclo que nos da vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con el dióxido de carbono que está en el aire? O cómo esas plantas lo usan para vivir y cómo ese carbono llega a nosotros. Todo forma parte de un proceso increíble que mantiene la vida en la Tierra. Hoy te vamos a contar cómo el carbono entra a las plantas, cómo se transfiere entre los seres vivos y cómo finalmente regresa al aire. Bienvenidos al viaje del carbono. Usando la energía del sol y el agua del suelo, las plantas realizan la fotosíntesis, un proceso que convierte el dióxido